se repetía y ahí estaba probablemente la mayor dificultad de qué porcentaje era, se le distribuía. Las mixtas que le haga sentido a la población, pero que al mismo tiempo muy resfriado, un dolor de cabeza.
Buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar que tenemos preparado para el día de hoy. Les presento a nuestro intérprete en lengua de señas que nos acompaña el día de hoy, que es Sebastián Peña. Nuestro webinar se llama Derribando Barreras para la Inclusión. RCE como estrategia para el cumplimiento legal y la vinculación territorial. Acá en esta imagen vemos a dos alumnos en práctica que ejecutaron su práctica en la empresa Komatsu, Felipe Anacone y Brian Pereira, hace un par de años atrás. Hoy también contamos con la participación de la Seremi de Trabajo y Previsión Social de la región de Antofagasta, Camila Cortés Ruiz, quien aún no ha podido subirse a la reunión, tuvo una contingencia de último minuto. Nosotros nos encontramos en la región de Antofagasta, estamos pasando por algunas contingencias importantes, así que no ha podido subirse. Una vez que se suba ya va a dar sus palabras de bienvenida. Nos acompaña Alejandra Rubio Araya, que es jefa de gabinete también de la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Antofagasta, así que les damos la bienvenida. Mi nombre es Ana Díaz, soy coordinadora de inclusión laboral, zona norte de Fundación Descúbreme, y vamos a dar inicio entonces el día de hoy a esta jornada de trabajo. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy tiene que ver con entender la importancia de la vinculación con los territorios para dar cumplimiento a la normativa legal vigente que tenemos hoy en día en nuestro país, ya sobre inclusión laboral, y cómo a través de los departamentos, ¿cierto?, de responsabilidad social empresarial y de la sostenibilidad. Entonces, tenemos primero, ¿cierto?, que vamos a trabajar cuál va a ser el contexto en relación a las últimas cifras, ¿cierto?, que tenemos sobre el concepto de discapacidad en Chile. Vamos a también hacer un repaso muy rápido sobre la normativa legal vigente que hoy tenemos sobre inclusión laboral. Además, vamos a hacer la vinculación con la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. Y vamos a dar algunos tips, ¿cierto?, de cómo utilizar la franquicia tributaria y su gran impacto en los territorios. Y vamos a finalizar bajando todas esas, toda esta teoría, ¿cierto?, a lo práctico con la experiencia exitosa que han tenido dos grandes compañías como son Minera Meridian El Peñón y Minera Kinross. Avancemos, Andreita. Para los que no nos conocen, siempre en nuestros webinars tenemos, ¿cierto?, algunas organizaciones que se unen a nuestra jornada que no nos conocen tanto. Así que presentarnos, Fundación Descúbreme es una organización sin fines de lucro que trabaja por la inclusión integral de personas con discapacidad cognitiva en distintos ámbitos del desarrollo humano. Nuestra fundación tiene cobertura a nivel nacional, teniendo sus centros de operación en Antofagasta, Santiago, Rancagua, Concepción y Puerto Montt.
tenemos 12 años de experiencia trabajando en Chile para la inclusión integral de personas con discapacidad cognitiva y hemos ejecutado más de 600 inclusiones laborales a lo largo de nuestro territorio y hemos capacitado a más de 4.000 personas con discapacidad cognitiva a lo largo de nuestro país. Ahora viene una slide, ¿cierto?, que nos llena de orgullo y la utilizamos para agradecer también a todas las organizaciones que han decidido confiar en nuestro trabajo, que de las distintas líneas de acción que con las que cuenta Fundación Descúbreme han decidido y han apostado por nuestra labor. Ya, acá ustedes pueden ver distintas empresas de distintos rubros, ¿cierto?, que la verdad han trabajado con nosotros durante bastante tiempo. Son empresas muy estables que llevan mucho tiempo trabajando con nosotros. Así que nada más que agradecerle a toda su confianza en las acciones que ejecutamos al interior de las organizaciones. Para entrar ya en materia de nuestro webinar, olvidé de decir algo previamente, ojalá después vamos a tener una instancia de preguntas, ¿cierto?, en donde vamos a poder interactuar. Ojalá durante el webinar puedan mantener sus micrófonos cerrados y sus cámaras también apagadas para que podamos ver correctamente la presentación y todos podamos escuchar. ¿Ya? Para entrar en materia entonces, nos gustaría comenzar entregando algunas cifras importantes que vamos a tener que tener en nuestra retina para entender un poco más el por qué hoy en día hablamos de inclusión laboral. Y estas cifras las entrega la ENDIS, ¿cierto?, que se ejecutó el año 2015. Ustedes dirán, 2015 es una cifra que está bien desactualizada. Bueno, felizmente, ¿cierto?, ya tenemos la ENDIS 2022 que fue aplicada, pero los resultados se van a entregar a final de este mes. Esperamos nosotros como fundación poder, ¿cierto?, masificar los resultados de esta encuesta y poder entregárselos, y que van a ser súper importantes para saber cómo ha estado la implementación de la normativa legal que tenemos en relación a la inclusión laboral. Pero vamos a analizar las cifras que tenemos hoy en día oficiales. Este ENDIS, que es el Estudio Nacional de la Discapacidad, arrojó el año 2015 que el 20% de la población adulta presenta una condición de discapacidad en nuestro territorio. Un 20% es un número significativo. Pero hay otras cifras importantes también que entregó este ENDIS. Y se dice que en el 2015, según este estudio, el 57,2% de estas personas se encontraban desocupados. Lo que habla, ¿cierto?, de que existe una brecha en ofertas, ¿cierto?, laborales para personas con discapacidad. Además, también indica que hay un 39,9% de estas personas que se encontraban ocupados, pero el concepto de ocupados habla de trabajo informal, ¿cierto?, y habla también de trabajo no remunerado. Ahí está Camila, que se logró unir al webinar, ¿cierto? Ella es nuestra Seremi de Trabajo y Previsión Social en la región de Antofagasta. Camila, si quisieras dar las palabras de bienvenida para la actividad. ¿Me escuchan bien? Sí, súper. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Les pido disculpas por el retraso. Estaba en una reunión que se extendió un poquito más de lo previsto. Reitero las disculpas por el retraso y me gustaría saludar cordialmente a la Fundación Descúbreme por esta invitación. Bueno, y señalar, me imagino yo que ya lo han conversado, pero que en octubre del 2022 se promulgó, ¿cierto?, y se publicó la ley 21.275 que viene a modificar el Código del Trabajo y que genera mayores exigencias para las empresas que tienen más de 100 trabajadores, y lo que se busca es que se adopten medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores, ¿cierto? Pero lo importante y lo rescatable de esta norma es que esta normativa dice relación
con las nuevas formas que se esperan al interior de las organizaciones del trabajo. Y lo que nosotros buscamos es justamente que exista un cumplimiento de estas normativas, pero no solamente un cumplimiento por cumplir, que se cumpla el porcentaje de los trabajadores con discapacidad al interior de las empresas para no tener multas en la dirección del trabajo, o que se cuente con la figura, ¿cierto?, del gestor de inclusión certificado ya en noviembre de este año, solamente para no tener la multa por parte de la Dirección del Trabajo. Nosotros no queremos eso, sino que lo que queremos es que precisamente las empresas quieran avanzar en el mayor bienestar de las personas, que exista un real compromiso por parte de los empleadores en la implementación para el cumplimiento de esta ley, y eso va a ir muy de la mano con la figura de la responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, nosotros hacemos la invitación o hacemos el llamado desde esta seremía a cumplir esta normativa, no para desincentivar o para no tener multas, sino a cumplirlas para que verdaderamente existan cambios, porque nosotros estamos seguros desde la Seremía del Trabajo de que el cumplimiento de estas nuevas normativas van a traer resultados positivos para las empresas, especialmente en la generación de un clima laboral positivo y en la mejora en la disposición de los trabajadores para participar activamente en la construcción de relaciones laborales de mejor calidad y que van a favorecer los vínculos dentro de la organización entre los trabajadores y los empleadores, y para eso cuentan con todo el apoyo de esta Seremía del Trabajo acompañando también en la implementación de estas normativas a lo largo de este año y en lo que queda hasta de noviembre. Así es que reitero agradecimiento a Ana por la invitación y también reitero la idea de que van a contar con todo el apoyo nuestro para una correcta y buenísima experiencia en la implementación de estas normativas. Muchas gracias, Camila, por tus palabras. Agradecemos el apoyo de la Seremía, ¿cierto?, del Trabajo y la Previsión Social. Hemos tenido ahí algunas reuniones que han sido de mucho provecho, así que esperamos poder seguir vinculándonos y logrando mejores oportunidades para personas con discapacidad. Bueno, continuando, estábamos, ¿cierto?, en el análisis de las cifras que había entregado el ENDIS 2015. Y bueno, les estaba contando, ¿cierto?, que este ENDIS arrojó que de todas las personas, ¿cierto?, de este 20% de personas con discapacidad que se identificó en nuestro territorio, ¿cierto?, el 57,2% de este colectivo, ¿cierto?, no se encontraban ocupados, y que el 39,9%, si bien estaba ocupado, esta ocupación podía ser, ¿cierto?, en empleos informales o solamente no remunerados, ¿ya? Además, otra cifra importante que entregó este ENDIS 2015 es que determinó, ¿cierto?, que las personas con discapacidad presentaban menos años de escolaridad que una persona sin discapacidad. Y además, como resumen de esto, ¿cierto?, o como efecto de todo lo anterior, también ubicó a las personas con discapacidad, ¿cierto?, en los quintiles más vulnerables, ¿ya? Acá, analizando estas cifras, vemos, ¿cierto?, que existen dos brechas importantes, una en ofertas, ¿cierto?, o posibilidades de trabajo, y otra también que es igual de importante, ¿cierto?, que tiene que ver con las brechas formativas. Y a raíz de este ENDIS, ¿cierto?, del año 2015, que se generan, ¿cierto?, la Ley de Inclusión Laboral del año 2018, porque vemos, ¿cierto?, estas barreras, y bueno, ya también tenemos la Ley 21.275 de Recursos Humanos Inclusivos. Ahora vamos a analizar entonces el marco normativo, una vez ya teniendo claro, ¿cierto?, cuáles han sido las cifras más relevantes, ¿cierto?, en temas de discapacidad. Primero, ¿cierto?, tenemos
la adhesión de nuestro país a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad el año 2006. Luego, el año 2015, tenemos la promulgación de la Ley 20.422 de Accesibilidad Universal e Igualdad de Oportunidades. Después, el año 2012, la Ley 20.609, que es la Ley de Antidiscriminación, ¿cierto? Y por último, tenemos ya nuestras últimas dos leyes que vienen a pegar más fuerte a las organizaciones, que vendrían siendo la Ley 21.015, ¿cierto?, puesta en marcha el año 2018, que habla del 1%, ¿cierto?, que deben tener las empresas con más de 100 trabajadores, y la Ley de Recursos Humanos Inclusivos, la Ley 21.275, que debe ser puesta en marcha en noviembre del presente año. Para analizar un poco y dar un paso breve, ¿cierto? Porque ya lo hemos dado en todo nuestro webinar, un poco hablar sobre la Ley 21.015, el gran objetivo de esta ley es promover la inclusión eficaz de personas con discapacidad. ¿Cómo? A través del establecimiento de una cuota de contratación para las empresas u organismos del Estado con más de 100 trabajadores, ¿ya? Esta ley indica que al menos el 1% de los trabajadores de las organizaciones deben ser personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez, ¿ya? Si bien esta ley establece como medida, ¿cierto?, principal la contratación directa de personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez, también determina que efectivamente pueden haber empresas que no van a poder cumplir con la contratación directa de personas con discapacidad. Y establece entonces que, teniendo las razones fundadas que indica, ¿cierto?, esta ley, pueden cumplirla a través de dos medidas alternativas. ¿Cuáles vendrían siendo estas? La contratación de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez a través de las empresas prestadoras de servicio, o a través de la donación a organizaciones, instituciones sin fines de lucro que trabajen por la inclusión de personas con discapacidad. ¿Ya? Y en relación a la ley 21.275, esta ley es una ley que viene a complementar la ley 21.015. ¿Ya? Es una ley que va a ser aplicada entonces a las empresas que deban cumplir con la normativa de la ley 21.015. ¿Y qué indica esta ley? Uno, primero, que deben contar con al menos una persona especialista en inclusión laboral certificada por Chile Valora. Además, deben ejecutar anualmente capacitaciones para una efectiva inclusión laboral, y estas capacitaciones o estos planes de capacitación deben ser informados anualmente a la ADT, y deben promover una vez al año políticas en materia de inclusión y diversidad al interior de sus organizaciones, y deben llevar a cabo inclusiones en acciones tanto dentro como fuera de la jornada laboral. Es importante mencionarles con respecto a esta ley que aún no contamos con el reglamento, ¿cierto?, respectivo para la ejecución de esta ley, pero una vez que ya lo tengamos, ¿cierto?, nosotros como fundación vamos a poder masificarlo y comentarle, ¿cierto?, y analizarlo en profundidad seguramente en otra instancia como esta. Ahora vamos a darle el paso a Andrea Pozo, consultora de nuestra fundación, quien ejecutará un análisis, ¿cierto?, de la evolución del cumplimiento de la ley 21.015. Muchas gracias, Anita. Buenos días a todos, buenos días a todas. Muchas gracias por su participación el día de hoy. El tema que nos convoca y que agradecemos que hayan tomado la invitación que les hemos hecho el día de hoy es la vinculación entonces de la inclusión con la responsabilidad social, y por eso quisimos detenernos en primer lugar con hacer una pequeña revisión sobre el cumplimiento que ha tenido la normativa. Como bien señalaba Anita, los datos estadísticos de contexto son los que permiten que se generen cuerpos normativos como la Ley de Inclusión, que genera más oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Si vamos de lleno al cumplimiento que ha tenido esta ley, y porque además es una de las pocas leyes que en su cuerpo normativo señala que hay un periodo de revisión. La ley establece que debe ser revisada cada 4 años.
Hubo ya un primer informe que está público disponible para ustedes si quisieran acceder, un informe que realiza el Ministerio de Hacienda junto al Ministerio del Trabajo y junto al Ministerio de Desarrollo Social para analizar el cumplimiento de la ley. Y en virtud de eso podemos señalar que al final, al cierre del año 2021, en Chile existían un poquito más de 11.500 empresas que tenían una dotación superior a 100 personas y que por lo tanto estaban en obligación de cumplir la ley 21.015. Eso nos da un total de 5,5 millones de trabajadores. Si nosotros, por lo tanto, hacemos el cálculo del 1%, es decir, la cuota que establece la ley de inclusión, deberíamos tener en este momento un universo de vacantes laborales o de personas con discapacidad contratada equivalente más o menos a 55.000 personas. Y los datos que nos entrega la Dirección del Trabajo para el cierre del 2021, del cumplimiento que se realizó, es que solamente existían un poco, casi 23.000 contratos laborales vigentes. Es decir, hemos cumplido a través de la medida principal de la cuota de contratación solo en un 38%. Nos queda entonces el desafío de cómo llegar a este 60% que falta por poder optar a esta oportunidad laboral. Y ahí queremos compartir con ustedes los dos principales desafíos que se abren frente a estos cuerpos normativos. Por una parte, ¿cómo nos preparamos como organización, como empresa, para poder dar cumplimiento a la ley? Y por otra parte, ¿cómo se preparan las personas con discapacidad y sus familias para poder incorporarse de manera competitiva al mundo del trabajo? Como vimos en la lámina anterior, las personas con discapacidad enfrentan diferentes brechas que complejizan su ingreso al mundo del trabajo. Por lo tanto, ¿cómo nos preparamos todos como sociedad para este cumplimiento? Y en este sentido queremos compartir con ustedes primero algunas recomendaciones para dar cumplimiento a la ley. Si ustedes aún en estos 4 años no han dado un cumplimiento pleno o no quieren quedarse solamente con el cumplimiento de lo que exige la ley, sino que avanzar un paso más allá en temáticas de inclusión al interior de la organización, tenemos algunas propuestas como, por ejemplo, realizar un diagnóstico de diversidad e inclusión para la organización que me permita conocer cuál es mi estado actual en estas materias. Por una parte, eso me va a permitir saber en qué condiciones estoy como organización, cuáles son las percepciones que mis colaboradores tienen con respecto a estas temáticas, pero por otra parte también, y una de las principales utilidades que tienen estas herramientas es que me va a permitir pesquisar si es que yo ya tengo personas con discapacidad contratada, que no las contraté por ese motivo para el cumplimiento de la ley, pero que sí, ahora me doy cuenta que pueden existir personas con diferentes condiciones de discapacidad al interior de la compañía. ¿Cómo puedo detectar quiénes son, acompañarlos en el camino de la obtención de su credencial de discapacidad o de realizar los ajustes razonables que las personas puedan requerir para tener un óptimo desempeño en igualdad de condiciones? Por otra parte, también les recomendamos avanzar en concientización. Es importante que desarrollemos una cultura inclusiva que nos permita avanzar de mejor manera en los procesos de inclusión. Y para ello, nosotros desde Descúbreme tenemos diferentes instancias disponibles como charlas, talleres, cursos que se pueden customizar para las áreas de la organización que ustedes identifiquen como prioritarias para avanzar en temas de sensibilización y concientización. Por otra parte, por supuesto que la idea es avanzar en la inclusión, en cumplir la ley a través de la medida de contratación. ¿Cuáles son las plazas laborales que podemos abrir? ¿Cómo hemos revisado si nuestros procesos de reclutamiento y selección son inclusivos? ¿Estamos otorgando todas las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ingresar y desarrollarse al interior de la organización? Ese es un desafío que también desde Descúbreme podemos ayudarles a cumplir. Y para finalizar, también podemos apoyarlos en las medidas alternativas. Si algunos de sus prestadores de servicios tiene oportunidades laborales que pudiésemos cubrir en conjunto,
podemos conversar al respecto y por supuesto también agradecemos la participación de algunas de las empresas donantes que han cumplido la ley confiando en nuestros proyectos, participando de ellos y nosotros somos una de las entidades habilitadas con 4 proyectos en este momento para recibir la medida alternativa de la donación. En el caso de la ley 21.275, que entra en vigencia ahora, el 1 de noviembre, hemos hablado bastante de ella, pero ya quedan pocos meses para que entre en vigencia, recordar y hemos focalizado quizás los esfuerzos en el tema del gestor o gestora de inclusión laboral. Ese es solo uno de los pilares de la ley, como mencionaba Anita hace breves momentos. Por una parte, los invitamos a certificarse. La certificación la realizan diferentes entidades evaluadoras, quienes están acreditadas por Chile Valora para realizar este proceso de certificación. Si ustedes no tienen experiencia previa en temáticas de inclusión, porque recién están asumiendo estas funciones quizás al interior de la organización, les recomendamos tomar un curso previo de preparación. Al momento de realizar la certificación, existe una parte de elegibilidad para saber si ustedes tienen o no algún bagaje dentro de las competencias laborales a evaluar. Si ustedes no han tenido ninguna experiencia previa en inclusión, como les señalaba, les recomendamos capacitarse previamente, preparar las 3 unidades de competencia laboral y nosotros desde Descúbreme tenemos un curso muy completo de 90 horas disponible en conjunto con la Universidad de los Andes. Este curso va a iniciar sus clases ahora en la quincena de julio. Así que los invitamos a escribirnos si necesitan información al respecto para enviarles la información detallada y realizar desde ya la preinscripción con la Universidad de los Andes. Hay franquicia Sense también disponible para realizar esta capacitación. Por otra parte, les recomendamos también iniciar desde ya concientización y capacitación de manera interna en la empresa, porque es lo que exige también la ley. Y como les señalaba también en la lámina anterior, tenemos en el marco de estos proyectos financiados ya por la Ley de Inclusión diferentes oportunidades gratuitas para ustedes y poder acompañarlos en, por ejemplo, charlas de concientización de manera virtual para sus colaboradores a lo largo del país. Y por último, en el pilar de promoción que identifica la ley 21.275, queremos hacer énfasis en algunas de las iniciativas como la generación de políticas de diversidad e inclusión, la conformación de comités de diversidad e inclusión, y vamos a detenernos el día de hoy en algunas acciones de RCE que pueden apalancar el cumplimiento del pilar de promoción, como es la ejecución del mandato de precontratos de capacitación y que vamos a profundizar al respecto en unos minutos más. Como les señalaba, la invitación que le hemos hecho el día de hoy es a reflexionar sobre la vinculación que puede existir entre la responsabilidad social empresarial y el cumplimiento de estas acciones. Si bien la responsabilidad social es un concepto de gestión de la organización que indica que la organización tiene el espíritu de cumplir más allá de la normativa, más allá de lo exigido por ley para la empresa, la idea es que podamos hacer confluir diferentes esfuerzos. La responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa tiene una mirada puesta en cuál es el impacto de las acciones de mi empresa o de mi organización en los territorios, de manera de combinar el impacto medioambiental con la ganancia justa de la empresa y el bienestar del territorio en el que yo estoy impactando o al cual se orientan mis productos y servicios. Muchas de las empresas avanzaron muchísimo en la década del 2000 en términos de responsabilidad social empresarial, asumiendo diferentes compromisos sociales, por ejemplo, con las comunidades en las que se insertan, compromisos económicos internos, por ejemplo, de cerrar algunas brechas salariales, sobre todo entre hombres y mujeres, compromiso con lo que antes denominábamos minorías y que quizá hoy día, si hablamos de minorías, ya no nos sentimos tan cómodos frente a ese concepto. Se fijaron de alguna manera, las empresas cumplieron o declararon el anhelo de cumplir diferentes compromisos ambientales, tanto con el uso del agua, con el uso de los suelos, con la contaminación atmosférica.
Y se realizaron también compromisos con gobiernos locales. Muchas de las empresas que están presentes hoy, por ejemplo, han tenido que asumir compromisos con sus municipios para fomentar la contratación de personal en ese territorio en particular. Todos estos son ejemplos de acciones de responsabilidad social empresarial. El desafío hoy es cómo vincularlo con las nuevas tendencias. Y hoy es mucho más probable que al interior de la organización hayamos hecho el tránsito desde la responsabilidad social empresarial o corporativa a temáticas de sostenibilidad. Y queremos detenernos brevemente en cuál es la vinculación con la sostenibilidad. La sostenibilidad o sustentabilidad, que hacen mención al mismo concepto, es algo que se produjo solamente al momento de la traducción al español sobre este concepto. Estamos hablando de lo mismo, pero cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de cómo el actuar de la empresa, de la organización, hoy no compromete los recursos de las generaciones futuras. Esa es la ciencia de la sostenibilidad. Y a lo mejor muchos de ustedes han escuchado que a raíz de la sostenibilidad, las empresas son evaluadas o toman también en consideración estos criterios para su toma de decisiones, y se habla de los criterios ESG o criterios ESG, que por sus siglas en inglés ESG tiene referencia a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Es decir, tengo una doble mirada. Yo, por una parte, como empresa, observo estos criterios para tomar decisiones sobre mis operaciones, pero también los inversionistas toman decisiones de si invertir o no en mi empresa de acuerdo al comportamiento ambiental, social y de relación con los gobiernos locales o con las políticas locales. ¿Cómo entonces vincular las acciones de inclusión, vincular este cumplimiento normativo con otras líneas de sostenibilidad que yo ya esté desarrollando en este momento? Especialmente vinculadas con las líneas del criterio social, es decir, yo considerar cuál es la repercusión que mis actividades están teniendo en asuntos de diversidad, en asuntos de derechos humanos, en asuntos de cuidado y corresponsabilidad familiar, por ejemplo, y también cómo mi actuar, las decisiones y los impactos que tiene mi organización se vinculan con la gobernanza. Y la gobernanza no se refiere solo al gobierno, sino que se refiere a la manera de administrar diferentes políticas, diferentes proyectos, diferentes programas en el territorio en el que yo me estoy insertando. Gobernanza hace referencia a la manera en la que yo me vinculo con gobiernos locales, pero también, por ejemplo, a temas transversales sobre la seguridad de la información que yo manejo, los derechos de información que tienen los accionistas de mi empresa, etcétera. Hay diferentes niveles en los que yo voy avanzando en estos criterios ESG y en la vinculación, por supuesto, que ellos van a tener con las acciones primarias que quizás yo desarrollé en términos de responsabilidad social. Y continuando en la línea de la sostenibilidad, es también probable que muchos de ustedes hayan tomado compromisos o participen de diferentes asociaciones gremiales, territoriales o del rubro en el que ustedes se relacionan, que tenga relación con los objetivos del desarrollo sostenible, que son la estrategia, en el fondo la iniciativa de Naciones Unidas para el fomento del desarrollo humano en la década 2020-2030. Todos los países que forman parte de Naciones Unidas toman entre el 2015 y el 2020 el desafío de definir cuáles son los objetivos que nos permiten un óptimo desarrollo humano. Y se consensuaron estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Si ustedes reportan sostenibilidad, ya sea por SASB, por GRI o por diferentes herramientas de medición, es probable que también tengan alguna conexión o hayan definido cuáles de estos objetivos de desarrollo sostenible tienen un impacto más directo con el actuar con las operaciones de su empresa en particular. Cada uno de ellos
podría considerar también la inclusión y la diversidad. Si bien hay algunos que saltan más a la vista, por ejemplo, el objetivo 5 de igualdad de género, el objetivo 8 de trabajo decente, el objetivo 17 de alianzas para lograr los objetivos, cada uno de estos objetivos debería considerar también el factor de diversidad, el factor de inclusión, el factor de cómo las personas con discapacidad se involucran en el desarrollo de cada uno de estos objetivos. Y esa es la reflexión a la que queremos invitarlos el día de hoy. Primero, preguntarse, muchos de ustedes, nuestras contrapartes con quienes hemos trabajado, pertenecen a las áreas de recursos humanos. Sentarse a conversar con estas nuevas áreas de sostenibilidad y definir y conversar sobre si tenemos ya una estrategia de sostenibilidad desarrollada o una vinculación de esta con la estrategia de responsabilidad social. ¿De qué manera esto tiene una bajada social? ¿Tengo una estrategia de vinculación social con los territorios en los que impacto? Si no la tengo, ¿es posible considerarla? Y por último, invitarlos a que ustedes puedan responderse esta pregunta o podamos quizás conversar al finalizar el webinar también al respecto, cómo la inclusión y la gestión de la diversidad se hacen parte de los programas, de los lineamientos o de las estrategias que yo ya estoy desarrollando en este momento si es que no lo he considerado previamente. Muchas de las organizaciones y sobre todo, ya que este un webinar está especialmente dirigido a las empresas del norte grande, muchas de ustedes que prestan servicios a la minería han definido dentro de sus grupos prioritarios, de sus stakeholders, la equidad de género a las mujeres, cómo avanzar en cerrar la brecha de género en las operaciones mineras. Y ahí la invitación que queremos hacerles es a considerar la interseccionalidad también de las personas. Si tenemos un programa dedicado específicamente a las mujeres, hagamos un doble clic y veamos cómo es la situación de las mujeres con discapacidad, por ejemplo, en ese tema. Y quiero finalizar esta parte contándoles el caso de Emma Pereira, que es una persona con discapacidad que está trabajando, usuaria de Fundación Descúbreme desde el año 2018, ha participado de diferentes procesos laborales de desarrollo de su carrera profesional y ella se desempeña hoy como asistente mecánica para la empresa FAM en las operaciones de Spence en la región de Antofagasta. Ella ha podido tener la oportunidad de capacitarse para entrar al mundo del trabajo y una vez que ha obtenido oportunidades laborales, ella estuvo trabajando antes en Komatsu, pudo desarrollarse al interior de la empresa y pudo optar a esta movilidad laboral gracias a la formación y a la oportunidad que se desarrolló de esta cooperación público-privada, en el que la empresa nos ha otorgado la oportunidad a través de su financiamiento para poder capacitar y que Emma pueda entrar de una manera más competitiva al mundo del trabajo. Y un poco es el foco de lo que queremos conversar con ustedes hoy día y la invitación que estamos haciendo es a cómo fomentar esta cooperación público-privada. Y un ejemplo de cómo la cooperación público-privada puede hacer sintonía con una política pública es la franquicia tributaria. Hoy la franquicia tributaria permite a través de diferentes herramientas hacer un incentivo tributario para que los empleadores de primera categoría puedan invertir en capacitar a sus trabajadores, puedan invertir en mejorar sus condiciones para un óptimo desempeño laboral. Y en este sentido, la franquicia tributaria tiene diferentes líneas de trabajo en el que puede capacitar a los trabajadores de manera interna, de manera externa, puede tener trabajadores previamente capacitados, puede hacer una capacitación para trabajadores que están desvinculándose. Hay muchas estrategias diferentes para poder avanzar en esta cooperación público-privada y quiero invitar nuevamente a Anita para que encienda su cámara y pueda contarnos sobre una de las iniciativas en particular que tenemos la oportunidad de activar a partir del día de hoy, que son los precontratos de capacitación. Te doy el pase, Anita. Gracias, Andrea. Efectivamente, tenemos esta modalidad, ¿cierto?, que tiene que ver con los mandatos de precontrato, en donde las empresas pueden ejecutar acciones de capacitación en forma interna y externa,
contratando los servicios, ¿cierto?, de los organismos técnicos ejecutores de capacitación que vendrían siendo las OTEC, o a través de los organismos técnicos intermedios de capacitación que vendrían siendo las OTIC. Fundación Descúbreme trabaja con una amplia gama de OTICs, hemos trabajado con casi todas las OTIC, así que tenemos experiencia vinculándonos con ellos. Es importante mencionarles que cuando existen los mandatos de precontrato, esta capacitación no exige, ¿cierto? O no hay una exigencia de establecer un vínculo laboral con las personas a las que yo voy a capacitar, a las que yo voy a beneficiar con esta capacitación. Y es por eso que se puede transformar este mandato de precontrato en una oportunidad de responsabilidad social empresarial, porque puede impactar, ¿cierto?, a la población del territorio en el cual yo me encuentro como organización. ¿Ya? Impactando directamente, apuntando a la brecha, ¿cierto?, que existe formativa. Los precontratos están destinados especialmente a personas en situación de vulnerabilidad social. Es decir, aquí tenemos como ejemplo, ¿cierto?, la cooperación público-privada para capacitación y empleabilidad en los territorios. Avanzando. Nuestra fundación cuenta con una OTEC, que es OTEC Descúbreme. El principal beneficio que tiene esta capacitación o la entrega, ¿cierto?, el financiamiento de cursos a través de los mandatos de precontrato es el alto impacto social que tiene. La empresa, mediante su franquicia tributaria, ¿cierto?, financia la capacitación laboral de personas con discapacidad, creando una gran oportunidad para este colectivo, porque van a contar con capacitación especializada que les va a permitir acceder a más y mejores oportunidades laborales. Además, también nuestros cursos le brindan conectividad a las personas con discapacidad, que también es una brecha importante, ¿ya? Porque se le entrega una tablet con acceso a internet para que puedan ejecutar estos cursos. La empresa puede participar activamente de las diferentes etapas del proceso de capacitación y además también puede seleccionar específicamente a la región que desean impactar. El valor, en el caso de que ustedes deseen, ¿cierto?, participar o financiar estos cursos, ¿cierto?, para personas con discapacidad, es de 14.280.000 pesos, un curso doble, ¿cierto?, que beneficia a 15 participantes. ¿Cuáles son los cursos con los que cuenta nuestra OTEC Descúbreme? Tenemos el de habilitación sociolaboral y tecnológica para personas con discapacidad cognitiva, el que siempre va a ir acompañado de un oficio. Nosotros siempre tenemos esta modalidad de cursos dobles, ¿ya? ¿Y cuáles son los oficios con los que contamos hoy o que tenemos como oferta, ¿cierto? Serían técnicas de administración básica de bodega, operación de ventas asistidas, técnicas básicas en el área de la administración, técnicas laborales en la producción de alimentos. Todos estos cursos cuentan con certificación CENSE y se realizan en modalidad online. Ahora, ¿cuál ha sido la gestión de nuestra OTEC Descúbreme? Para que ustedes puedan como hacerse una idea de cuánto pueden impactar, ¿cierto?, estos organismos en los distintos territorios. OTEC Descúbreme ha ejecutado más de 300 cursos a lo largo de nuestro país. Eso nos ha permitido capacitar a más de 3.500 personas a lo largo de nuestro territorio, pudiendo ejecutar más de 600 inclusiones laborales. Esto no lo pudiésemos realizar, ¿cierto?, si no tuviésemos a más de 150 empresas que han optado, ¿cierto?, a través de las donaciones, ¿cierto?, becas laborales y mandatos de precontrato. Ya, ahí abajito ustedes pueden ver la evolución año a año de cómo han ido subiendo la cantidad de cursos que hemos podido ejecutar en el territorio. Y para hacer como viva todo lo que hoy le hemos querido contar muy teórico, ¿cierto? Hoy contamos con la experiencia de dos grandes empresas que han optado por aportar a la formación de personas con discapacidad cognitiva. Y hoy tenemos a don Luis Benvenuto,
gerente de recursos humanos de Minera Meridian El Peñón, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, don Luis. Y tenemos también a don Hernán Catalán, jefe de capacitación de Minera Kinross. ¿Ya? Ellos han sido nuestros grandes aliados en el norte en la capacitación de personas con discapacidad cognitiva. Primero, vamos a revisar un poco la experiencia que ha tenido Minera Meridian El Peñón, que lleva ya varios años trabajando con nuestra fundación. Nosotros comenzamos, voy a hacer un breve resumen, don Luis, para que todos puedan entender. Hemos empezado a trabajar desde el año 2018, cuando Minera Meridian El Peñón decide, ¿cierto?, dar cumplimiento a la ley 21.015 a través de la donación, y gracias a esa donación hemos podido ejecutar, ¿cierto?, distintos trabajos, tanto al interior de la compañía como también en el territorio, ¿ya? Ellos además el año 2020 deciden, ¿cierto?, comenzar esta vinculación para poder aportar a la formación de personas con discapacidad, aportando el financiamiento de 3 precontratos en el año 2020 y en el 2021 de 2 precontratos, impactando significativamente en el territorio, capacitando en total 175 personas de la región de Antofagasta. Don Luis, quería que me contara cómo ha sido su experiencia tanto en el trabajo con Fundación Descúbreme, con nuestra OTEC Descúbreme, y cómo cree usted que ha impactado este trabajo en conjunto en nuestra región. Perfecto, me escuchan bien. Muy buenos días a todas y todos. En forma breve, la verdad es que este es un camino, gracias por la oportunidad, pero digo, el trabajo que partió el 2018 viene de mucho antes. Lo personal, desde el año 2000, incorporando personas, mujeres y personas con discapacidad en la industria minera, que no es fácil. Hay una serie de restricciones, justamente de las mismas mutualidades, para justamente dar la facilidad a personas que no tengan las condiciones o tengan las condiciones para poder trabajar en minería. Por lo tanto, cuando parte la ley, una ley que en mi opinión se demoró demasiado en la entidad legislativa para que fuera, y yo creo que como país la falta de experiencia, la falta de no haber tenido guerras como en otros países, no tener gente cercenada, minusválida como cultura, hace que las personas por mucho tiempo, personas diferentes, estuvieran escondidas, remitidas a un espacio de la casa con pocas instituciones. Presentada la ley de 2018, nosotros nos dimos la tarea justamente cómo podíamos contribuir a eso, a implementar la ley, y sin duda con 2 experiencias. Uno, que Yamana Gold, de la cual somos dueños, en los países donde estamos, en Canadá, en Brasil. Ya en Brasil la cuota de la ley de inclusión es de 3%, y para mujeres por ley 5%, como por ley. Por lo tanto, ya teníamos una política emergente para Sudamérica, especialmente para Chile, para nuestras operaciones, y dentro de la ley justamente cómo aplicábamos. Y nos dimos la tarea de buscar la fundación que cumpliera con todos los requisitos, y eso para los colegas que están acompañando, no solamente el área de recursos humanos, sino que también del área de sostenibilidad. La única, y quiero decirlo en el 18, y quiero reiterarlo hoy día, la única fundación que cumplía al 100% con lo que dice la ley respecto de tener sus programas, de estar validada en términos de la inclusión laboral en todas sus formas, era la Fundación Descúbreme. Por lo tanto, primero felicitar a todo el equipo técnico de la Fundación, a la Fundación Sayé y todo lo que es la familia Sayé que dio impulso a esto. Y eso me conmovió porque sin duda estamos con los mejores, y lo quiero decir con mucho orgullo. Segundo, el trabajo desarrollado fue de menos a más. Hoy día, con este tiempo, primero, hay la cultura minera. Nosotros estamos en la segunda región, en Antofagasta, a 1.600 metros de altura, en minería de oro, plata, subterránea. En la región de Antofagasta, para los que no son mineros y los que están en el país, y hoy día con las noticias emergentes, el hub de mayor actividad minera del mundo está en la región de Antofagasta. Las 25 empresas más importantes y las 17 corporaciones multinacionales, por lo menos de la Vía Láctea, están acá. Por lo tanto, la Fundación, felicitar el trabajo de Ana, es donde más podemos hacer esto, ¿ya? No solamente el cumplimiento de la ley, sino que, bueno, tomamos el desafío
de cómo incorporamos en una cultura minera abrir los espacios para justamente plantear el tema desde la alta gerencia, porque si esto no está arriba, no percola. Tiene que ser top-down, de arriba hacia abajo, incorporar en una política, en los procedimientos y sistemas, abrir los espacios para justamente personas con discapacidad. Y la Fundación Descúbreme, que se ha especializado en discapacidad de tipo cognitiva, entender que todos los que son especialistas es donde mejor una persona con discapacidad cognitiva o limítrofe o con un CI al límite, uno podría especialmente incorporarse a tareas repetitivas. Sin embargo, cuando vimos el espacio, hicimos el primer intento, evaluamos puestos de trabajo y partimos en eso. Pero ese es un trabajo que es permanente. Hoy día, como dato, nosotros, todo el equipo de recursos humanos, las 11 personas, estamos en el curso para ser gestores y queremos certificar a todos los que quieran ser, porque no solamente es un background, sino que es una necesidad para cualquier persona que está en el área de sustentabilidad de recursos humanos. Respecto al precontrato, para toda la gente de recursos humanos, es mucho trabajo. Lo quiero decir con todas sus letras. La normativa, y no está la gente del CENSE, no lo hace fácil, pero tenemos que hacerlo fácil, ¿ya? Quiero decirlo porque tengo a mi jefa de capacitación, que está acá, Cecilia Miranda, quien por perseverancia de mujer minera hemos hecho posible, ahí está, hacer un precontrato. Enrolar a la gente de la autoridad, y ahí está la Seremi del Trabajo, a quien saludo, y a su jefa de gabinete, que depende del ministerio. Los precontratos son un trabajo tremendamente detallista, que pasa por toda la auditoría de la Contraloría, que pasa por impuestos internos, y sin duda no tiene la sensibilidad, porque hay gente que mal ha usado este sistema. Eso es verdad, pero hoy día el buen uso ha significado poner recursos económicos de la franquicia CENSE, que no es evadir impuestos ni diluir, sino que es aportar en forma efectiva a personas dándole igualdad de oportunidad, que es un principio básico, aplanar la cancha, generar las condiciones. Y con la OTEC, de la Fundación Descúbreme, justamente hicimos los trabajos de apresto laboral. ¿Qué mejor que un joven? Y aquí destacar a los profesionales de la OTEC. Si educación, cursos, talleres, hay de todo, pero educación para adultos. Y educación para adultos con discapacidad cognitiva de cualquier tipo, o como nuestro relator de señas, a quien felicito, es una tarea doblemente desafiante. Por lo tanto, tener la oportunidad de tener un precontrato con todo el tema administrativo, generar los recursos y hacerlo, y hacer el ciclo completo, y donde uno ve el resultado final cuando participa en la ceremonia, no solamente por uno que incorpore, que tenga la cancha pareja para poder postular a cualquier actividad económica, no solamente minería, en apresto laboral, cómo presentarse en una entrevista, si ustedes mismos, todos nosotros, cómo hace un currículum, uno que es del área de recursos humanos, cómo selecciona, cuando hasta las mismas mutualidades hoy día no se han adaptado a la ley. Por lo tanto, presentar, manejar la frustración. Cuando yo soy psicólogo, los psicólogos han usado esa prepotencia del psicologismo. Hoy día ya no se usan los test psicológicos para evaluar personas porque uno busca competencia. Por lo tanto, el apresto laboral de la Fundación, la OTEC, para personas con discapacidad fue con la metodología, y lo puedo decir corresponsablemente, con una metodología para educación de adultos con discapacidad del mejor nivel. Y eso nos dio la oportunidad que la gente en manipulación de alimentos o trabajo de bodega o administración, que son tremendas palabras, que es el orden básico para que una persona sea un aporte, que además nuestros jóvenes con discapacidad, la experiencia que vi, aplicado, estudioso, tener 100% de asistencia en pandemia, es extraordinario. Y no escatimo en el adjetivo, extraordinario, sale del ordinario. Outlander en inglés, ¿no es cierto? Por sobre, y eso hay que seguirlo. Estamos al debe en esta región que tiene muchos recursos. Esta región es la que más aporta tributariamente, por lo tanto hay muchos recursos que los de recursos humanos podemos disponer. Y este año además, y con esto termino, no solamente en la región, sino que también hemos dispuesto, junto con el apoyo de Ana y su equipo, poder extender esta experiencia con precontrato, con todo el tema administrativo, que significa para otras regiones cercanas al norte grande.
Nuestro objetivo es que sin duda, mira, el concepto de responsabilidad social empresarial, que malamente hoy día lo hemos visto en marketing social, mira, nosotros somos de bajo perfil, que nuestras obras hablen por nosotros más que nuestra agencia de comunicaciones y cada uno. Si uno multiplica el boca a boca por 1, por 5, son mucha más gente. Gracias por la oportunidad que nos dan y gracias por seguir, porque esto continúa. La ley, yo invito a la Seremi y a través de la Dirección del Trabajo que fiscalice, ¿ya? Porque tú sabes que muchas empresas están dispuestas a pagar una multa que es ínfima respecto al compromiso que significa el desafío grande, porque la ley minera, el decreto supremo 72, las mutualidades no están adaptadas. Y aquí donde nosotros tenemos que adaptar las condiciones para que todas, ojalá, los cursos que hicimos, que fueron 5 más o menos, efectivamente al menos 1, 2, los que sean, se incorporen al mundo laboral, porque ganas, estos jóvenes, hombres y mujeres, sobran, derrochan ganas, y lo único que quieren es la oportunidad. Felicitar a los papás, a los tutores, a los cuidadores de estos jóvenes, porque tú veías en la emoción de sus ojos, en esa palabra entrecortada, cómo veían un hijo que estuvo encerrado en su pieza, saliendo, estando, comunicándose, siendo habilitado digitalmente, con todo el efecto de la pandemia, son los sobrevivientes, los supervivientes. Y tenemos un compromiso para seguir trabajando. Así que muchas gracias. Eso es lo que puedo decir y a invitar a todos los... Ay, yo no escucho, no sé si Yo alguien más, pero tampoco. parece que se silenció Luis. No, en las últimas palabras. Sí, no, yo tampoco lo escucho. Era lo más importante que iba a Ay, decir. sí, No, ay, sí. no, invito a todos que el esfuerzo hay que hacerlo. Esto no es esperar reconocimiento, sino que los recursos están, hay que hacerlo factible y la gente del CENSE, que cordialmente es gente extraordinaria, funcionarios de carrera, que sin duda han colaborado y contribuido con esa flexibilidad. La Contraloría de Impuesto Interno hay que hacerle un buen champú, un buen lavado de cabeza, para que entiendan que la ley no solamente implica a las empresas privadas, sino que también el Estado, ¿ya? Me duele cuando voy acá en Antofagasta a la dirección de obra de arquitectura, al MOP, y uno no puede subir con una silla de ruedas. No puede. Ya, tarea para la casa. Muchas gracias y sin duda estamos haciendo el curso, lo invito, el de la Fundación Descúbreme con la Universidad de los Andes, que está arriba, que también es un tema, necesita ser más cercana a todos, pero el curso es de primer nivel. Así que esperamos en después de noviembre, no solamente tener uno, sino que 11 gestores de inclusión. Muchas gracias. Gracias, don Luis, por su testimonio, gran testimonio, es una gran colaboración, una empresa que nos ha aportado de verdad mucho a la región. Gracias, Cecilia, también aprovecho la oportunidad, Ceci ahí con gran esfuerzo, tenemos una muy buena comunicación, vamos a estar prontamente subiendo nuevamente ahí a faena para hacer levantamientos de puestos, ¿cierto?, a la organización. Así que no, nada más que agradecer el estar con nosotros durante tanto tiempo. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestra otra gran experiencia, que es un poquito más nueva, es una relación, un pololeo más nuevo, ¿cierto?, que tenemos con Minera Kinross de la región de Atacama. Nos cambiamos de región, seguimos en el norte. Minera Kinross quiso, ¿cierto? Don Hernán está por ahí, don Hernán Catalán, que es el jefe de capacitaciones de Minera Kinross. Ellos también han realizado una hermosa labor, han decidido financiar el año pasado un curso de precontratos, pero ellos quisieron, ¿cierto?, ejecutar un modelo de prácticas posterior a la ejecución del precontrato. Hicieron varios grupos, ¿cierto?, de jóvenes que fueron haciendo sus prácticas de 2 meses en la organización y gracias a esto han quedado, ¿cierto?, algunos jóvenes contratados para la organización que ya están en la planta de Kinross, ¿cierto?, trabajan en las oficinas administrativas
Y el resto de alumnos ya quedan en una base de datos, ¿cierto?, en donde nosotros podemos buscar una posición laboral para ellos. Don Hernán, cuéntenos cómo ha sido su experiencia, qué los llevó a querer ejecutar, ¿cierto?, financiar este curso de precontrato, y cómo les ha ido con los chicos que hoy están trabajando gracias, ¿cierto?, a la ejecución de este precontrato en su organización. Ok, buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación de compartir esta oportunidad que tuve yo en mi vida, que para mí en lo profesional ha sido enriquecedora en realidad. Em, la compañía, digamos, Kinro, trabajamos en la Coipa a 4.000 metros de altura, por eso me ven todos enchaquetados porque estamos con menos 8 grados hoy día. Y la verdad es que la compañía cerró el año 2013 y abrió como proyecto el año 2020. Y el 2020, primera vez que tenemos un vicepresidente que es nuestra máxima autoridad en Chile y que es chileno. Y conversando con él, nos pidió, digamos, que trabajáramos en la inclusión. Él quería ver personas, de hecho ni siquiera sabíamos que existía una ley, para que iba a ser bien sincero, ¿ya? Pero sí quería ver gente con alguna discapacidad que trabajara junto a nosotros. Y yo soy de profesión ingeniero y la verdad que siempre he preparado gente en las grandes compañías, pero nunca gente con discapacidad, entonces para mí era un reto en realidad. Y empezamos a buscar quién nos podía ayudar y ahí llegamos hasta la Fundación Descúbreme, que agradezco, ¿cierto?, toda la ayuda de ustedes, que creo que esto no hubiese sido, no hubiese tenido los resultados que tenemos, ¿cierto?, gracias a la Fundación, que nos ayudó ¿cierto?, porque éramos totalmente ignorantes en todo lo que era respecto a, a la parte de inclusión. Y ahí empezamos con el curso. Comparto con el colega el asunto del precontrato, que es de esencia, ¿cierto?, que para nosotros es terrible, digamos, llegar a poder concretar eso. Entonces, pero sí lo hicimos, ¿cierto?, con 15 jóvenes. De los 15 jóvenes, ¿cierto?, 9 pudieron hacer práctica por 2 meses eh, en diferentes sectores, como en la gerencia general, en recursos humanos, en servicios generales, en IT. Y, y terminamos este programa en abril de este año. Lo empezamos el año pasado con los 2 cursos de la OTEC de Descúbreme. Y las prácticas de los chiquillos terminaron en abril de este año. Y tuvimos un desayuno porque en realidad teníamos haciendo práctica a 9 chiquillos, eso eran 9 familias. eh, y estos alumnos tenían 28, 30 años y que jamás se han separado de su mamá, o de su papá, o de su familia. Y pudieron cortar el cordón umbilical también porque en un inicio, cuando empezamos con las prácticas, no sabíamos qué iba a pasar con la mamá, si a lo mejor podía llegar a la oficina a buscar a su hijo. Y, y, y gracias a la fundación, ¿cierto?, que nos capacitó a los tutores y también a los papás para que pudiéramos lograr ese corte del cordón, ¿cierto? Se pudo llegar a cabo, digamos, que los papás pudieran entender que tuvieron 2 meses fuera de ellos y que vinieron, y esto no fue algo de caridad, sino que ellos realmente los vinieron a ayudar. Y en abril hicimos un desayuno y le teníamos la sorpresa, ¿cierto?, de que el proyecto no terminaba ahí, sino que ellos continuaban, y 4 de ellos fueron contratados, ¿cierto? Y los otros 5 actualmente siguen haciendo práctica, ¿ya? Siguen haciendo práctica hasta fin de diciembre de este año. La idea es que en el año 2023 nosotros, aparte de esto, podemos trabajar con nuestras empresas contratistas, ¿ya? De poder eh, contarles lo que nosotros vivimos y de alguna manera que los contratistas que están con nosotros acá en la mina también lleven a cabo este proyecto. Yo le digo, como satisfacción personal, para mí ha sido enriquecedor en la parte humana, y es lo mismo que me dicen los colegas, los tutores. eh, Tenemos casos bien emblemáticos, ¿cierto? Que en realidad estos muchachos nos dicen las cosas por su nombre. Ellos están aprendiendo de nosotros y nosotros aprendiendo de ellos. Ellos no mienten, ¿ya? En el desayuno, así como cosa anecdótica, yo le pregunté, ¿les gustó el desayuno? Y uno dijo, no, el pan estaba malo.
¿tú crees que alguna persona, ¿cierto?, sin discapacidad iba a ser tan sincero para decirme que el pan estaba malo? Entonces ahí empezamos, ¿cierto? Hoy día existe un cariño enorme, ¿cierto?, de los tutores, de la gente que trabaja alrededor por estos chiquillos, ¿cierto? Y la verdad que nos ayudan montones, ¿ya? Ellos hacen bien su trabajo, los que están haciendo práctica, eh, nosotros tenemos una movilización, ¿cierto?, que los va a dejar, los va a buscar a su domicilio y, y, y los que están trabajando, digamos, ya en la compañía, ellos ya, algunos ya pasaron a trabajar de las 4 horas, ya pasaron a 8 horas, ¿ya? Entonces, vemos que las áreas se lo están peleando. Entonces, para nosotros ha sido enriquecedor de poder, sin saber que existía una ley, ¿ah? Esto no partió como ley, sino que partió por algo de corazón, de punche, digamos, de que diéramos la oportunidad a las personas. Y hoy día estamos muy satisfechos, ¿cierto? Y, y sin querer nos dimos cuenta después, nos contó la fundación de que estábamos cumpliendo con la ley, que también es grato en realidad. Bueno, eso es lo que le puedo contar, ¿cierto? Y también felicitar a la gente de Descúbreme, que nos dio el asesoramiento, ¿cierto? Y nos guió en este proceso que hoy día, gracias a Dios, como te digo, tenemos a estos 9 muchachos que están con nosotros y no los queremos soltar. Yo sé que el año 2023, hoy día es incierto de lo que vamos a hacer, pero tengo la confianza, ¿cierto?, que mis superiores vamos a continuar con el programa. ¿Mm? Esa es mi historia. Fantástico, don Hernán, muchas gracias. Agradecer también el aporte. Son una de las primeras organizaciones en la región de Atacama, ¿cierto?, que ha apostado por la formación de personas con discapacidad cognitiva, así que estamos más que agradecidos. Y bueno, la invitación queda abierta, ¿cierto?, a todas las empresas que quieran apostar por la formación para derribar la barrera de la empleabilidad también. Así que ahora damos el paso. Muchas gracias a todos los participantes. Damos el paso, ¿cierto?, para que ustedes puedan abrir sus micrófonos, encender su cámara y puedan hacer las consultas que les hayan quedado pendientes, ¿cierto?, o los comentarios que quieran realizar a viva voz. Aprovecho mientras alguien toma valor, ¿cierto? Aprovecho de mencionarles que aquí está el QR para la encuesta que hacemos siempre una vez finalizadas estas actividades. Estas encuestas nos ayudan a mejorar como nuestros eventos, así que por favor les va a tomar menos de un minuto poder responderla, que puedan ejecutar ahí la encuestita. Y mientras piensan también en alguna pregunta, contarles que nuestro próximo webinar va a ser el 2 de agosto. Como todos los meses, van a recibir en su correo la invitación con el link para inscribirse. Y ahí vamos a profundizar directamente ya en la ley de inclusión laboral, en el cumplimiento, poder revisar en conjunto cómo vamos en el cumplimiento 2022, cómo proyectamos el cierre del cumplimiento y todo esto en sintonía también con la ley 21.275. Así que los invitamos ya, desde ya, a reservar su agenda para la mañanita del 2 de agosto. Ahí Andreita La Sole, nuestra Soledad. subgerenta, quiere mencionar algo. Sí, hola, muchas gracias por la oportunidad. Y no quería dejar pasar el momento de dar las gracias a Hernán y a Luis, porque realmente las palabras de ellos son emocionantes. Nos enorgullece nuestro trabajo, nos sentimos muy felices de poder contribuir a través de esta medida, a través de muchas cosas que hacemos durante todo el año, y los precontratos son una tremenda oportunidad, y ver que han sido una experiencia positiva para ustedes, para sus organizaciones, para sus regiones, para las personas con discapacidad y sus familias, la verdad que nos emociona y nos llena de orgullo. Les agradezco muchísimo haber dado estos testimonios,
porque realmente son la mejor forma de poder hacer ver a otras empresas que es posible, que efectivamente hay muchas trabas y existen muchas dificultades para tomar las decisiones, mucho trabajo burocrático, pero a la larga el resultado compensa todo el esfuerzo realizado. Así es que nada, darles las gracias por su testimonio, decirles que estamos felices de trabajar con ustedes y seguiremos. Nuestros equipos sé que los visitaron, Anita ahí con Michelle los visitaron en el norte, fueron a las faenas mineras, fueron a la Coipa, fueron a El Peñón, a hacer charlas, a visitar, a participar de distintas actividades y estaremos siempre disponibles para lo que ustedes necesiten. Así es que eso quería mencionar. Gracias, Sole. Don Luis. Sí, tengo una pregunta, a lo mejor para la Fundación o para todos. Si bien es cierto, la ley que va a partir ahora en noviembre, la 21.275, sobre el gestor. Entonces, uno va a Chile Valora y se pone a... ¿Qué institución recomendaría para la certificación? Porque así como hoy día, esa es una pregunta, certificación del gestor de inclusión. Y la otra pregunta, si se ha avanzado en otra institución, aparte del COMPIN, que está sobregirada, para poder evaluar personas con discapacidad y certificar su discapacidad. Ahí si quieren, puedo acompañar yo la respuesta. Hola Luis, mucho gusto, muchas gracias por las palabras. Me sumo también a que a nosotros como equipo también nos emociona mucho el que se note el cariño, el compromiso que también tenemos por la inclusión y por la gestión de la diversidad. Así que primero agradecerlo. Y con respecto, en Chile Valora están publicados, si no me equivoco, puede que haya sumado alguno más, hasta la semana pasada, había 4 centros de evaluación acreditados para el perfil de gestor de inclusión laboral. Está la Asociación de Alimentos de Chile, Veruberitas, ESERLAF, y se me olvida en este momento el nombre de la cuarta entidad, pero todas ellas deberían realizar el mismo proceso. Está estandarizado el proceso de certificación de competencia. Cada una de esas entidades tiene que evaluar las mismas unidades de competencia laboral. En mi experiencia, yo ya tengo mi certificación como gestora de inclusión, yo lo realicé con ESERLAF. Nosotros, como Descúbreme, tenemos un convenio con ESERLAF para las personas que toman el curso de Universidad de los Andes, en el que hay un convenio también con un valor preferente para quienes han cursado la capacitación a través de Universidad de los Andes. Yo realicé, como les digo, la certificación con ellos y me parece que es un proceso muy completo. No sé si todas las centros evaluadores, pero su gran mayoría están realizando la evaluación de competencias de manera simulada, porque como es algo que se está iniciando, es difícil hacer la certificación en el lugar de trabajo para evaluar si contamos con estas 3 unidades de competencia. Es un escenario simulado, consta de una prueba teórica, un análisis de caso, una revisión también de las competencias actitudinales que exige el perfil y luego durante la tarde es el escenario simulado de aplicación de las competencias. Y quisiera insistir en que es muy importante poder capacitarse. Les va a permitir tener la mirada integral de todos los aprendizajes y competencias que se esperan dentro de cada unidad de competencia laboral. Para nosotras que trabajamos todos los días en estos temas, no fue fácil la certificación. No es difícil, pero es complejo porque son muchos elementos, si es que no es lo que entendemos que los temas de inclusión son una más de las acciones que ustedes desarrollan dentro de 300 otras funciones que desarrollan en el día a día. Así que los invitamos a poder capacitarse para poder acreditar. Si todavía no han visualizado nada en este momento, es importante visualizar, quizás mirar las unidades de competencia laboral, lo vamos a revisar también en nuestro próximo webinar, y ver ahí qué persona de mi equipo de recursos humanos, de capacitación, podría ser quien tuviera la mayor voluntad, la mayor oportunidad de desarrollarse en esta línea, recordando que la certificación es hacia la persona, no hacia la empresa.
Entonces ese es un dato importante para considerar también. Y dentro de los centros de evaluación, revisar quiénes tienen evaluación en distintos lugares del país, que es una de las dificultades, por ejemplo, que nuestra misma compañera Anita ha tenido durante estos primeros meses, porque todavía no está la certificación en la región de Antofagasta, sino que ella tenía que desplazarse. Entonces ahí también, para quienes están en regiones diferentes de la metropolitana, quizá uno de los primeros criterios es revisar quienes tengan la oportunidad de realizar la evaluación en sus regiones. Ahí compartirles mi experiencia, hasta ahora ningún centro de evaluación tiene en la región de Antofagasta. Están explorando próximamente, yo estoy súper vinculada con ellos, estoy, preguntando constantemente, así que les compartiré la información, ¿cierto?, vía correo si es que llegase a abrirse en la región de Antofagasta. Si no, hasta ahora la única opción es poder viajar a región metropolitana. En relación a la evaluación del COMPIN de certificación de personas con discapacidad, el único organismo competente para poder certificar la discapacidad es el COMPIN, ¿ya? Es así, es por normativa, hasta ahora no se ha habilitado otra forma de acreditación, así que seguimos con el COMPIN. Lo que sí ha un poco agilizado el trámite, porque ahora casi todo se hace online. Es muy pocas personas deciden solo hacerlo de manera presencial. Así que eso ha hecho que el trámite sea un poco más ágil. Pero hasta ahora es esa información, don Luis, solo el COMPIN puede acreditar la discapacidad. Listo, muchas gracias. Y por último, un comentario para nuestro colega de Kinross, a quien valoro mucho. 4.500, Maricunga y hoy día La Coipa, que tenemos una persona que en Toronto era nuestra jefa, Belinda González, nuestra jefa de desarrollo e inclusión, y hoy día es la gerenta corporativa de recursos humanos para toda la corporación, Chile, o sea, Europa, Asia, Oceanía y las Américas. Así que le manda saludos si ha tenido la oportunidad. Ella trabajamos mucho. Ella va Estuvimos a con venir a ella la Chile, semana creo. pasada. Ah, ¿estuvo en Sí, Chile? Ya. sí, estuvo la semana pasada, tuvimos todo el fin de semana en Bahía Inglesa, digamos, que nos fuimos, digamos, todos Mira, los recursos humanos para atenderla y nos contó que trabajaba con usted, así que se las quitamos. así es, igual. De ahí mantenemos, sí, de ahí mantenemos el contacto a través de Anita, me manda sus datos. Muchas Ok, gracias. listo, ya, que Sí, estés bien, ¿ah? Yo le gracias. mando los datos, no se preocupe, don Luis. Ya. No sé si alguien más quisiera, tuviese alguna duda, quisiera mencionar algún comentario. Estamos abiertas ahí a poder resolver dudas. Mientras se van pensando en alguna pregunta, reforzar en el que, si bien también Luis y Hernán reforzaron que hay una tramitación importante con CENSE para realizar esto, también darles la tranquilidad que nosotros nos hacemos cargo de todos los temas administrativos. Nuestro TEC toma contacto directamente con su OTIC, con su organismo intermediario de capacitación. Con ellos revisamos los fondos disponibles, revisamos todo el papeleo que hay que firmar, todos los costos de empresas también del curso los asumimos nosotros. Entonces, para que desde ya ustedes teniendo el OK y comunicándose con nosotros con ese OK, nosotros rápidamente nos ponemos a trabajar para identificar el lugar del curso, la tramitación, identificar a los beneficiarios y ir desarrollando con ustedes todas las oportunidades de vinculación que ustedes quisieran tener con este mandato de precontrato. Así es que ahí darles la tranquilidad de que, si bien es un proceso complejo, estamos ya con todo el equipo, con todas las competencias desarrolladas para hacerlo lo más ágil para todos. No hay más preguntas, parece. Estamos súper bien en el tiempo. Así que hagamos el cierre nomás, compañera. Súper. Les recuerdo, por favor, contestar la encuesta, que esto nos va a permitir, ¿cierto?, mejorar todas estas instancias y todas nuestras actividades. Y además también les permite poder mencionar ciertos temas que ustedes quisiesen tratar en futuros webinars.
y así nosotros poder preparar el material, ¿cierto? Y ser un aporte ahí en estos tiempos. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, don Luis, don Hernán. Gracias también a la Seremi de Trabajo y Previsión Social, la señora Camila, por haber participado de esta instancia y esperamos, ¿cierto?, contar con el apoyo, ¿cierto?, en cuanto a la formación de personas con discapacidad en las distintas regiones de nuestro país. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan una muy buena mañana. Nos estamos viendo en los próximos webinars. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias.